y del fin del siglo. Los discípulos, hermanos, estaban refiriéndose a ese anuncio que el Señor les había ya hecho, de que iba a llegar un momento en que Él nuevamente iba a regresar a la presencia del Padre, pero que iba a regresar otra vez, y que cuando Él regresara, les dijo: os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Entonces, ahí indirectamente, con esas palabras que el Señor pronunció en San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3, el Señor está haciendo referencia al arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor regresara nuevamente para arrebatarnos, para llevarnos con Él, para que de una manera permanente nosotros estuviésemos con Él. Entonces, el Señor les habla de algunas señales que necesariamente tenían que ser manifestadas, tenían que ser vistas. Y cuando estas señales fueran manifestadas, entonces los discípulos se darían cuenta de que la proximidad de la venida del Señor se estaría acercando. Vamos a entrar en la Escritura, hermanos, para examinar algunas de esas señales que son profecías bíblicas, que son las profecías que tenemos en la Biblia y que nos dicen, hermanos, con toda certeza de que ese gran acontecimiento que nosotros, la iglesia, acuérdese de que nosotros, la iglesia, no estamos esperando la venida de Cristo. Nosotros, la iglesia, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, que según la palabra de Dios, como se les voy a señalar en la plática del próximo domingo, el arrebatamiento de la iglesia acontecerá por lo menos 7 años antes de la venida de Cristo a la tierra. Entonces nosotros, la iglesia del Señor, es lo que estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia, porque es en lo que nosotros tendremos parte, si estamos preparados en el momento en que este suceda. Entonces vamos a ver, hermanos, algunas de esas profecías, algunas de esas señales. Les decía en la plática anterior que en estos momentos la iglesia del Señor no tiene que estar esperando el cumplimiento de ninguna profecía para esperar que suceda el rapto de la iglesia. Todas las profecías que la iglesia tenía que mirar que sucediese para que de esa manera quedase preparado el terreno para el arrebatamiento de la iglesia, todas las profecías ya se cumplieron, como se los voy a ir señalando en la plática de esta noche. Se cumplieron y se están cumpliendo las que todavía no terminan de cumplirse. Entonces, vamos a empezar con esto. ¿Qué profecías tendría que estar esperando la iglesia que se cumpliesen para esperar su arrebatamiento? ¿Qué profecías tendría que ver la iglesia? ¿Qué acontecimientos que nos indicarían con toda claridad de que el acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia está a punto de suceder? Vamos a ver algunas de esas profecías. Primero, hermanos, les menciono lo siguiente. Tenemos 3. La primera profecía es la señal del reverdecimiento de la higuera. La señal del reverdecimiento de la higuera. Vamos a ver qué significa esto, y quiero que busquen rápidamente alguien Mateo 24, versos 32 al 33. Mateo 24, versos 32 al 33, y alguien más que busque en Lucas 21, versos 29 al 31. Lucas 21, versos 29 al 31. ¿Quién dijo yo en la primera cita? Amén. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muy bien, está ahí. Veamos Lucas 21, versos 29 al 31. Amén. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.
El Señor Jesucristo hizo referencia a la señal de la higuera. ¿Qué es la higuera? ¿Qué representa la higuera? Vamos a ver, hermanos, y para ello tengo que decirles que hay 3 símbolos en las Sagradas Escrituras que representan al pueblo de Israel, a la nación judía. El primer símbolo de ellos es la viña, que encontramos en Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Vamos ahí, Isaías capítulo 5, versos del 1 al 7. La viña. Quiero que busque el pasaje y permítame darle lectura. Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera verde. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Amén. La viña es uno de los símbolos que se utilizan en la Escritura para hablar acerca de la existencia del pueblo de Israel. Veamos el segundo símbolo, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Aleluya. Romanos capítulo 11 tenemos el segundo símbolo, el olivo. El olivo es el segundo símbolo que se utiliza en la Escritura. Leo el versículo 1 primeramente y luego voy a leer otros versículos. Romanos 11:1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Brinquen hasta el versículo 11. Verso 11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, porque por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
¿Qué ha acontecido a Israel en